Aleluya, muy buenas noches, iglesia. Les saludo a todos en esta noche. Espero que todos estén bien. Seguimos orando, seguimos creyendo, seguimos confiando que Dios está en control. Quiero recordarte algo esta noche, algo muy importante. Esta iglesia en la que tú estás no es la iglesia del pastor Josué, no es la iglesia del pastor Steven, la iglesia del compañerismo. La iglesia en la que tú te encuentras en esta noche es la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la casa de Dios. Y Jesucristo dijo que Él edificaría su iglesia y las puertas del infierno no podrán prevalecer en contra de ellas. Entonces, eso quiere decir que Dios ama más la iglesia de la cual yo la amo. Y Él está en control y Él va a solucionar, Él va a sanar, Él va a salvar, Él va a hacer milagros esta noche. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él está en control y Él nos va a ayudar. Y si tú viniste con un corazón dispuesto a escuchar de Dios, hay un altar esperándote aquí en esta noche. Hay un altar donde vamos a tener un encuentro con Cristo. Y yo estoy muy expectante. Ya hemos puesto los últimos papeles. Estamos esperando el pasaporte del Jackson, ¿verdad? Estamos en la recta final. A principios, mediados de septiembre, con el favor de Dios, estamos ahí. Pero yo quiero pedirte, iglesia, no te rindas. No te rindas. Vamos hacia adelante. Vamos a alcanzar todo aquello que Dios tiene para nosotros. Yo quiero que todos abramos nuestra Biblia, el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, si tienen sus Biblias, algunas veces vamos a necesitar que alguien nos lo cuente y nos lo diga. Porque demasiadas personas no aprovechamos o no nos damos cuenta realmente, no apreciamos lo que tenemos a nuestra disposición. O abandonamos lo que tenemos por algo mucho más pequeño, algo que no vale la pena. El texto que vamos a leer en esta noche, el apóstol Pablo nos está hablando de cuáles son los beneficios de nuestra salvación. Los beneficios de nuestra conversión obviamente lo primordial es nuestra relación con el Dios creador del universo. Y hay algunos beneficios que te voy a hablar en esta noche que ni siquiera quizás tú sepas o los conozcas. Y que esos beneficios están disponibles para ti. Había un hombre que se llamaba Arnold Fishback. Arnold Fishback tomó un crucero, ¿verdad? Él que estaba ahorrando con su esposa para irse en un viaje de, creo que eran sus 30 o 35 años de matrimonio. Él había ahorrado, compraron estos tickets para el crucero, ¿verdad? Sin embargo, Arnold Fishback, durante ese tiempo, en los 6 meses que quedaban para el crucero, que habían comprado los tickets, su esposa murió. Y él se sintió obligado, ¿verdad? En memoria de su esposa. Era lo que la esposa quería. A él no le importaba mucho, pero su esposa era su deseo ir a este crucero. Así que para honrar a su esposa y su memoria, él dijo, bueno, yo voy a honrar sus deseos y voy a ir a este crucero. Entonces él fue a este crucero, pero él trajo su propia comida, trajo su pollo, su atún, su lechuga, y él empezó a decir que él iba a cocinar en su cuarto. No quería gastar más dinero, así que él iba a empezar a cocinar en su pieza. Lo que él no sabía es toda la comida que estaba disponible en el nivel de abajo del crucero. Así que él empezó a hablar con una de las atendientes del crucero, le dijo lo que iba a hacer para el almuerzo. Y la señora le dijo, señor Fishback, ¿no sabes todo lo que está al alcance de tus manos? ¿Esto ya está pagado? ¿Es beneficio tuyo con toda esta comida? Así que él está en este crucero, él está preparándose para este viaje, con toda esta comida disponible. Sin embargo, él no sabía que tenía acceso a ella. Yo me pregunto en esta noche, ¿qué es lo que tú tienes acceso a, de lo cual tú no te has dado cuenta de? Las oportunidades más grandes que vamos a tener en nuestra vida vienen al estar sirviendo a Dios. Empezando con nuestra salvación y todo lo que Dios tiene para nosotros.
Pero empezando con la salvación, hay mucha gente que viene a nuestros altares, pero nunca sobrepasa ese nivel del altar. Es lo que sucede después del altar. Entonces quiero hablar de lo que viene después del altar, que no lo desprecies, que no se te olvide. El reto de esta noche es que continuemos. Continuemos. Que no pienses en rendirte o en darte por vencido. Que no pienses en bajarte del barco. Hay beneficios disponibles para ti y quiero inspirarte en esta noche. A nuestros miembros más nuevos. Quizás estás batallando en tener, ¿verdad?, tracción. Quiero que te sumerjas por completo al barco de Cristo, a la iglesia de Cristo. Que podamos experimentar todo lo que Dios tiene para ti. Así que quiero predicarte en esta noche sobre los beneficios de nuestra salvación. Hay algunos de los que quizás sepas, pero no has tomado ventaja de, o quizás no lo sepas, y quiero que seas inspirado en esta noche. Vamos a leer nuestro texto, Efesios 1, del 15 al 23. Dice así, Efesios 1, del 15 al 23. Dice, por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitando de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y dio la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hace todas las cosas en todos. Así que vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. En esta noche, Padre, yo te pido una unción especial, oh Dios. Padre, reaviva a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Acuérdanos de los beneficios que tenemos en Cristo Jesús, Padre. Los beneficios de nuestra salvación. Padre, si hay gente, oh Dios, que está desanimada, oh Dios, desmotivada, están pensando en rendirse, oh Dios, te pido que la inspiración del Espíritu Santo venga, Señor, y sane toda herida, sane todo, Señor, haz un milagro sobrenatural. Te doy gracias por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarte sobre el primer beneficio en esta noche y es el beneficio de la revelación. Hay tanto en esta vida que no sabemos. En la realidad no podemos saberlo todo, pero tú tienes acceso a conocimiento, tú tienes acceso a los estudios, tienes acceso a libros, podemos ir a las universidades, podemos encontrar información simplemente con un botón que apretemos. Está tan disponible, si tú quieres saber algo, lo puedes saber. Sin embargo, hay mucha ignorancia innecesaria. Hay cosas que deberíamos de saber. Y eso es lo que puede traer problemas. Cosas que deberías de saber y no las sabes. Cosas que podrías aprender, pero no haces el esfuerzo. Quizás es porque no hemos tomado el tiempo para aprender. Quizás hemos sido muy tercos, ¿verdad? Hemos sido muy cabezones, hacerlo de nuestra manera. O quizás porque pienses, ¿verdad? Como yo en 7º grado, nunca voy a usar álgebra para el resto de mi vida, ¿para qué lo tengo que aprender? Pero eso puede ser cierto también con las cosas del reino de Dios. Hay cosas que sabemos. ¡Qué maravilla! ¡Qué milagro! Todo lo que yo he aprendido simplemente por el hecho de mi conversión. Somos capaces de ser guiados a través de la verdad. Tenemos conocimiento que es por miles de años habían sido escondidos de nosotros y ahora lo sabemos. Hay cosas que deberíamos de saber y lo estamos
utilizando Hebreos 5:12, dice que para ese tiempo deberías de haber sido maestros. Sin embargo, todavía necesitas que alguien te enseñe cuáles son los primeros principios de las cosas de Dios. Necesitas todavía leche y no comida sólida. Lo que eso quiere decir es que todavía hay mucho por delante de nosotros, mucho que deberíamos de aprender. Y quiero hablarte del beneficio de la revelación, que quizás ya sepas mucho, quizás llevas años en el Evangelio, pero siempre hay más. Dilo conmigo, siempre hay más. Y esta es la gran aventura de estar sirviendo a Dios, que Él es el que se empieza a revelarse a sí mismo a nosotros día tras día. Cosas que no podríamos saber de ninguna otra manera sin que Él nos abra nuestros ojos. Y cuando Él se empieza a involucrar en nuestras vidas, el involucramiento del Espíritu Santo, abriendo nuestros ojos y enseñándonos, la única manera de tener acceso a ello es una revelación constante. Para poder tener eso, tú tienes que ponerte en la posición donde el Espíritu Santo pueda revelarte cosas. Empieza con tu apetito. Job 23:12 dice: del mandamiento de sus labios yo no me he apartado. Yo he atesorado sus palabras de su boca más que mi comida necesaria. Dice: yo tengo un apetito por las cosas de Dios más que de la propia comida que yo necesito. Y cuando tú tienes una hambre por Dios, un hambre por su palabra, un hambre por su presencia, Dios va a satisfacerte con revelación. Él te va a empezar a mostrar cosas. Versículo 17 y 18 de nuestro texto dice así, versículo 17 y 18: el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, sabiduría y revelación, os dé para su conocimiento, para el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de vuestra vocación. Eso es lo que te estoy hablando. El espíritu de sabiduría y de revelación. Sabiduría y revelación. Que Él os dé el espíritu de sabiduría y revelación. Que Él os dé, literalmente quiere decir que Él te dé como si lo estuviéramos viendo de una manera profunda, en un microscopio, algo que es manifiesto, algo que ha sido abierto, unos documentos que estaban sellados y han sido abiertos. Aquello que no se podía ver antes y ahora es revelado, es el Espíritu de Dios, que cuando tú lo buscas a Él y te das cuenta que lo necesitas, Dios te va a dar una hambre y una sed por ello. La revelación puede venir de distintas maneras. La revelación viene a través de tu lectura diaria de la Biblia. Dios empieza a enseñarte, a revelarte cosas. La revelación viene a través de la oración, viene a través del compañerismo, pero la fuente más dominante de revelación es a través de la predicación de la palabra de Dios. 1 Corintios 4:1, así que considérenos a nosotros como siervos de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. El pastor, el predicador, empieza a ser un mayordomo de los misterios de Dios. Dios le revela ciertas cosas a él para ser reveladas al pueblo de Dios. Así que tú vas a necesitar recibir revelación a través de la predicación de la palabra de Dios, que no lo podrías recibir de ninguna otra manera. Por lo tanto, hay que ser fieles a la iglesia, fieles a la casa de Dios, fieles a escuchar la palabra de Dios, que no es lo mismo escucharlo en un YouTube o un predicador en línea, ¿verdad? Es venir a la casa de Dios y recibir revelación. La sabiduría es la aplicación de la verdad que ya has aprendido. Una cosa es saber algo, otra cosa es poner en práctica aquello que ya conoces. Y hay sabiduría y hay revelación que son disponibles para ti. Proverbios 4 nos habla de la sabiduría como la cosa principal. Por lo tanto, recibe sabiduría
y en todo, en todo lo que tú recojas, recibe entendimiento. Exáltala y ella te va a promover. Ella te va a traer honor. Ella te va a abrazar cuando tú la abraces a la sabiduría. Ella pondrá sobre tu cabeza un ornamento de gracia, una corona de gloria. Ella te dará. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere promoverte, elevarte. Dios quiere traer una gracia, una corona de gloria sobre ti. La revelación se trata de el conocimiento. Lo que no sabíamos antes, ahora lo sabemos. Hay mucha gente que conoce cosas importantes, muy grandes. Tú y yo lo sabemos. El más grande. Tenemos el conocimiento de aquel, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Tenemos la oportunidad de ser alumbrados sobrenaturalmente. El beneficio de la revelación es muy claro, se nos revela en el versículo 18 de nuestro texto. Cuál sea la esperanza de su vocación, la riqueza de la gloria de la herencia en los santos. Que tú y yo podemos saber algunas cosas, pero hay tanto más, hay una herencia que nos está esperando. Es por eso que tú deberías de estar en cada servicio, no faltes. Cada servicio es importante. La revelación empieza a ser fluida a través del púlpito para beneficiar tu vida y hacerla mejor. Y es mi trabajo como pastor traer revelación a tu vida a través de Dios. El beneficio de la revelación. Quiero hablarte en segundo lugar sobre el beneficio del poder. Hay un poder que está disponible para ti y para mí. Poder es algo que necesitamos. Y es algo que Dios promete y Dios hace provisión de. La realidad es que no seamos mentirosos, ¿verdad? Somos débiles. La vida expone nuestras debilidades. 2 Corintios 12:9, pero Él me dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder es hecho perfecto en la debilidad. Por lo tanto, me gloriaré más en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda descansar sobre mí. El texto nos habla sobre las riquezas abundantes de su poder, hacia aquellos que creen según el poder de su gracia y amor. Esto no es una teoría, esto no es simplemente hipérbole, ¿verdad? Que simplemente estoy exagerando las cosas. No, la palabra poder en nuestro texto viene de la palabra dinamis. En el griego, dinamis es donde agarramos la palabra nuestra dinamita. Es una fuerza que produce moción. Es un poder que reside en algo que está en su naturaleza. Es el poder para los milagros. Es el poder moral. Es la excelencia del alma. Otra palabra que podríamos describir como poder es dominio. Dominio quiere decir soberanía, literalmente es el reinado sobre un área en específico. Efesios 6, versículo 10, dice así, Efesios 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, el poder de su fortaleza, que quizás no podamos controlar a todo el mundo. No podemos controlar Bogotá, obviamente. No podemos controlar Colombia, sí, pero yo puedo tener dominio en mi vida. Yo puedo tener poder en mi familia. Yo puedo tener dominio en mi iglesia. El poder de la Biblia nos habla, es un poder sobrenatural cuya fuente viene fuera de nosotros mismos. Y ese poder empieza a fluir por el Espíritu Santo. Tenemos un problema. El problema es el pecado. Y el pecado siempre te va a llevar más allá de donde tú querías ir. Te va a costar mucho más de lo que tú querías pagar. Y te va a llevar a lugares en los cuales nunca imaginaste estar. El pecado controla. El pecado te empieza a subyugar. El pecado tiene el poder de expresarse a sí mismo a través de su vida. El pecado trae hábitos, trae actitudes, trae emociones, trae comportamiento destructivo. El pecado nos trata como si fuéramos títeres amarrados a través de un hilo.
El pecado causa que algunos empiecen a estar en comportamiento criminal, pierden su libertad, pierden su voluntad propia. Tiene que ser determinado por alguien más. Esa es la imagen del pecado. Atrapados en una prisión que ellos mismos crearon, no hay salida. El pecado expone nuestra debilidad y nuestra vulnerabilidad. Romanos 6:16 dice: ¿o no sabéis que aquellos que se presentan a sí mismos esclavos a obedecer, que ustedes son esclavos a quienes obedecen, ya sea el pecado llevando a la muerte o a la obediencia llevando a la justicia? Aquel que hace pecado, esclavo es al pecado. Por lo tanto, necesitamos un poder fuera de nosotros mismos que está disponible. El poder que nos lleva a la libertad. El poder sobre el pecado. Que ya no estamos atados. Ahora somos libres. Romanos 6:4. Por lo tanto, ahora somos enterrados en Él a través del bautismo de su muerte, el cual Cristo, el que resucitó de la muerte por su gloria hacia el Padre, aún así podemos caminar en nueva vida. Tú y yo tenemos un poder que está disponible. Escúchame bien. Hay poder para ti. Hay poder, y es el poder de la resurrección. Que hemos resucitado a una nueva vida. Una vida de liberación. Una vida de libertad. Una vida en la cual ahora tenemos acceso al poder de Dios. Y eso puede ser expresado diariamente en nosotros y a través de nosotros. Nuestro texto, una vez más, versículos 19 al 20, dice: lo cual ella, supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitando de los muertos. Ese poder obró en Cristo, lo resucitó de los muertos y lo colocó a su diestra en los cielos. Así que, ¿qué conclusiones podemos traer sobre el beneficio del poder? El beneficio del poder nos habla, número uno, que el enemigo no es ningún contrincante contra nosotros. Primera de Juan 4:4 dice: ustedes son de Dios, hijitos míos, y han vencido, porque más grande es aquel que vive en ustedes que aquel que en el mundo está. Es por eso que le dije al empezar el servicio, que esta iglesia no es la iglesia del pastor Josué, la iglesia de Silvia, la iglesia del compañerismo, no, es la iglesia en la casa de Dios, donde reside el poder de Dios, y vamos a seguir hacia adelante, vamos a crecer, vamos a prosperar, porque el enemigo no podrá. Hay un poder que está disponible. Hay un gigante, sí, Goliat tenía poder. Goliat tenía poder que estaba disponible. Pero ¿sabes qué? David, aunque era más pequeño, David, aunque era el más joven, David, aunque se burlaban de él, se reían de él, David confiaba en Dios, David tenía fe en Dios. Por lo tanto, el poder que David tenía era más grande que cualquier poder que el gigante pudiera haber tenido. Segunda de Reyes 6:15. Y cuando el siervo del hombre de Dios se levantó temprano y lo vio un ejército rodeando la ciudad con carros y caballos. Y el siervo le dijo: mi maestro, ¿qué haremos? Y él le dijo: no temáis, porque más son los que están con nosotros que aquellos que en contra están, o que con ellos están. El poder de Dios es más grande. El poder que tú tienes disponible es más grande. Número 2, hay poder para conquistar. No podemos obedecer a Dios o vencer al pecado. No podemos hacer su voluntad sin el poder de Dios para conquistar. Efesios 3, versículo 7. Dice así, Efesios 3:7, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Dios me ha dado este poder, versículo 20, y aquel que es poderoso, Dios es poderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, por el poder o la potencia que obra en nosotros. Sin su poder no podemos expresar la virtud y el carácter de Cristo. Nunca lo vamos a conseguir.
Estamos sujetos a la debilidad. Entonces mi pregunta para ti, iglesia, en esta noche es, ¿has estado tratando de vivir la vida cristiana bajo tu propio poder? ¿Bajo tu propia fuerza? ¿Bajo la carnalidad? No, iglesia, hay en este momento, en este altar, hay un poder disponible para ti, para vivir en paz, vivir en armonía, tener victoria sobre la carne, para poder esos pensamientos inmundos, esa depresión, esa ansiedad, esos temores tienen que irse. Hay un poder mucho más grande. Quiero terminarte hablando sobre el tercer beneficio, y es el beneficio de ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Alguna vez te has sentido que no pertenezco a este lugar? No me acoplo, no me siento bien. El pecado te aísla. Una vez te has sentido estando en una multitud de personas, pero todavía te sientes solo. Donde corazones o casas quebrantadas producen mucho enojo, mucha desconfianza. Donde la conexión y el compañerismo deberían de ser mantenidos, pero de alguna manera ha sido destruido. Rechazado por las familias, rechazado, no hay amistades verdaderas. Nadie que pueda creer en ti, nadie que quiera ser parte de tu vida. Hoy en día, las relaciones son fácilmente tiradas a la basura. Gente que creció hoy en día y nunca sintió amor, nunca sintió la aceptación o nunca fue valorada. Y se preguntan, ¿a qué pertenezco? ¿Dónde pertenezco? La mayoría del mundo no pertenece a nada. Pero ahora en Cristo, tú perteneces a la familia de Dios. Es una poderosa verdad. La iglesia, tú, no estoy hablando del edificio, tú como persona, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pertenecemos a Jesucristo y a tus hermanos y a tus hermanas a tu alrededor. Somos la familia de Dios. Nuestro texto dice, versículos 22 y 23, sometió todas las cosas debajo de sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que hizo todas las cosas en todos. Un cuerpo es para que te empieces a expresar, y eso es lo que somos para Jesús. Él pretende expresarse a sí mismo a través de su cuerpo, la cual es la iglesia. Ahora tú ya estás conectado. Ahora tú y yo pertenecemos a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo. Yo he sido salvo 17 años y todavía pertenezco. Todavía soy parte de la iglesia. Todavía estoy conectado. Todavía estoy descubriendo propósitos y Dios me está usando. La realidad es que quiero terminar con esto, es que juntos somos mejores. Juntos somos mejores. Todos somos aceptados, amados, apreciados, valorados en la iglesia. Todos. Y todos somos necesitados. Efesios 2, versículos 19. Dice así, Efesios 2, versículos 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y siervos de Dios. Ya no somos extranjeros, ya no somos extraños, pero somos ciudadanos y miembros de la casa de Dios. Eso es lo que éramos antes. En el mundo éramos extranjeros, éramos extraños. No cabíamos en la iglesia. Romanos 12, quiero leerte este versículo. Romanos 12, versículos del 4 al 5. Tienes paciencia un momento. Romanos 12, versículos del 4 al 5 dice: porque de manera que en un cuerpo todos tenemos muchos miembros,
pero todos los miembros no tienen la misma operación. Así que muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos somos miembros los unos de los otros. Cada miembro le pertenece el uno al otro. Efesios 6, versículo 30 y 23, dice así, Efesios 6, versículo 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La palabra hermanos es usada 131 veces en las epístolas. Es así como los compañeros en la iglesia, los creyentes en la iglesia se referían a ellos. Hermanos. ¿Qué quiere decir hermanos? Quiere decir que nacimos del mismo vientre. El vientre de la salvación de Jesucristo. No se te olvide, iglesia, que tenemos el beneficio de ser parte de la familia de Dios. Es el beneficio más grande. Que ya no somos solos, ya no somos extranjeros, ya no somos forasteros. No, tú perteneces a la casa de Dios. Tú perteneces a la familia de Dios. La iglesia no es un hospital. La iglesia no es un santuario para gente perfecta. La iglesia es un hospital para pecadores. En la iglesia nos vamos a ofender, de hecho de eso voy a predicar el domingo. Nos ofendemos mutuamente, a veces tenemos mal día, a veces hay errores que son cometidos. Pero en la iglesia, la persona que está a tu lado es tu hermano, es tu hermana, es la familia de Dios. Si hemos dejado que el carácter de Dios, el amor de Dios prevalezca en nosotros, la Biblia dice que si no podemos perdonar a nuestros hermanos o hermanas sus ofensas, ¿cómo podemos pedir que Jesucristo nos perdone? Somos parte de la familia de Dios. Tenemos el beneficio de la revelación. Ojo, gracias a Dios, porque antes mis ojos estaban cegados. Dios, tú restauraste mi matrimonio cuando yo lo tenía hecho pedazos. Restauraste mi mente, mi depresión. Dios, rompiste las cadenas. Antes no podía ver. Ahora me has revelado que tú eres real, que tú me amas. Fue aquí donde tuve un encuentro con Cristo. Gracias por el beneficio de la revelación. El beneficio del poder. No podemos, mañana vas a tener problemas, pasado va a haber problemas. No soy profeta, pero es la realidad de la vida. Y necesitas el poder de Cristo para vencer. Necesitas el poder para decirle a la carne, carne, cállate. Tú no sabes lo que quieres. Carne, emociones. No, yo soy un hijo, una hija de Dios. No voy a hacer lo que es incorrecto. Necesitas poder para tener fruto. Necesitas poder para vivir una vida espiritual en Cristo Jesús. Hay un poder disponible para ti. En tu familia hay un dominio sobrenatural. Y número 3, el beneficio de pertenecer a una familia. La familia de Dios. La familia de Dios es lo más bonito que hay en este mundo. Es gente de todo tipo de razas, de culturas, de trasfondos sociales, gente que quizás nunca se sentarían en una mesa, sin embargo, estamos sentados en la mesa de Dios. Podemos convivir en paz. Es que vamos a orar, iglesia. Yo quiero orar por cada persona en esta noche. En unos momentos vamos a abrir estos altares. Pero yo quiero orar, cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Quiero que reflexiones por unos momentos. Reflexiona por unos momentos en esta palabra. El beneficio de la revelación. El beneficio del poder. Y el beneficio de la familia de Dios. No quiero repetir todo, simplemente quiero orar por ustedes. En unos momentos estos altares van a estar abiertos. Pero yo voy a tomar dominio y voy a tomar poder en estos momentos. Padre, yo oro por tu iglesia, Señor, la iglesia de la casa del alfarero en la granja, Señor, es tuya, Señor. Tú pagaste el precio por ella, tú diste tu vida en el madero por ella, Señor.
Por lo tanto, Señor, esta iglesia no me pertenece, no la iglesia, el compañerismo, esta es tu iglesia. Y ahora mismo, Dios, yo tomo dominio y autoridad, yo reprendo a toda palabra de brujería, Señor, toda palabra de manipulación, Señor. Yo reprendo todo espíritu que es contrario al conocimiento de Dios. Yo reprendo todo espíritu de resentimiento, oh Dios, de amargura. Yo clamo la paz de Dios, Señor, en estos momentos, el amor de Dios que prevalezca, Señor. Te pido por milagros sobrenaturales, Señor, sanidad en estos altares, oh Dios. Echamos fuera la confusión, Señor, echamos fuera, Señor. En estos altares vamos a ser llenados de poder. Vamos a ser llenados, oh Dios, de tu presencia. Vamos a recibir revelación, Señor. Vamos a recibir, Señor, y comprometernos una vez más con la familia de Dios. Gracias por tu iglesia. Estos altares están abiertos, iglesia. Quiero que pases al frente, encuentres un lugar donde orar. En un momento terminamos el servicio. Estoy orando por ustedes y pronto nos vemos. Gracias. Aleluya.